Después de una dura y larga polémica por cómo se estaba gestionando la Fundación Pelufo Higgins, en el año 2012, varios de los médicos y funcionarios de aquella organización dedicados a curar el cáncer infantil dieron paso a otra. Fue entonces que nació la Fundación Pérez Scremini. La Pérez Scremini quedó a cargo del servicio hemato-oncológico pediátrico del Hospital Pereira Rosell. Un dato interesante, según la Organización Mundial de la Salud, la probabilidad de supervivencia de niños con enfermedades oncológicas en nuestro país alcanza al 80%, el mejor índice de Latinoamérica, y en buena medida eso se debe a la labor de esta institución. En estos minutos, junto a Romina y Rosario, vamos a averiguar en qué está la Fundación Pérez Scremini 5 años después de su nacimiento, cuáles son sus logros, qué planes tiene, cómo puede la gente colaborar con ella. Para eso Rosario está allá, en el Pereira Rosell, recorriendo las instalaciones, y aquí en el estudio de En Perspectiva nos acompaña el doctor Luis Alberto Ney Castillo, director técnico de la Fundación. Ney, buen día, gracias por visitarnos. No, un gusto, por supuesto. Empezamos, Romina. Bueno, a ver, todos tenemos muy presentes en general la labor de la Fundación Pelufo Higgins, ¿no? Sin embargo, en 2012 se dio un cambio importante, como decía Emiliano, en esa institución, y usted y la mayoría del equipo renunció por desacuerdos en cómo se dirigía esa fundación y se abocaron a formar esta nueva institución, la Fundación Pérez Scremini. ¿Podemos repasar entonces a qué tareas quedó abocada cada fundación? Bueno, lo importante es que pudimos con mis colegas y un grupo fantástico de directores reconstruir el camino que habíamos de alguna manera enlentecido en los últimos años y dedicarnos íntegramente a todo lo que fuera el tratamiento y darle la mejor calidad de vida a los chicos que en este país tienen la desgracia de tener cáncer. Fue obviamente una separación muy traumática para todos nosotros, porque de alguna manera habíamos sido los fundadores con otro grupo de colegas de esa institución, pero bueno... Hubo un reparto de tareas. Hubo de alguna manera, nosotros nos encargamos la parte básica que se encarga el equipo médico, que es tratamiento. Así todo lo que tiene relación con tratamiento quedó en manos nuestras. La fundación anterior quedó en ese momento con lo que era la logística de alojamiento para los chicos, que es un tema relevante de alojamiento para los chicos que vienen del interior del país o mismo del entorno de Montevideo, que tienen que estar en el entorno del hospital pero no necesariamente internados. ¿Cómo define hoy a la Fundación Pérez Scremini? Bueno, la verdad que tenemos un entusiasmo enorme porque las cosas se están haciendo apuntando al bienestar de los chicos y a seguir mejorando los resultados que tenemos, cosa que es difícil porque es multifactorial. Un poco la sociedad nuestra lamentablemente ya no es la misma que era hace unos cuantos años. ¿Por qué lo dice? ¿Qué tiene que ver eso? Y bueno, tiene importancia, es relevante porque a veces los diagnósticos no son tan pronto, las familias no acuden al médico con la prontitud con que lo hacían antes. Los cuidados con que tenemos que manejarnos son mucho más estrechos porque los cuidados familiares y sociales no son de la calidad que antes nosotros podíamos confiar en la familia, así que eso nos dificulta mucho, eso desde el punto de vista, digamos, sociocultural. Y del otro lado, bueno, tenemos el convencimiento de lo que estamos en esto de la medicina, que la quimioterapia llegó a un tope y que bueno, obviamente están apareciendo medicamentos modernos basados más en la biología de los tumores, y que hay que apuntar a que otros nuevos tratamientos y que esos nuevos tratamientos que ya están en los mercados, apareciendo en los mercados,
de alguna manera sean accesibles a nuestros pacientes, ¿no? Antes de profundizar quizás en eso, para seguir conociendo un poco más y ubicando a la institución, ustedes definen a la Pérez Scremini como una fundación que da atención integral en su página web, ¿no? ¿A qué apuntan con esa atención integral? Bueno, cubrir todos estos problemas que yo hice mención, tratar de darle el mejor contenido posible. A ver, ustedes hacen consultas médicas, estudios, tratamientos, suministran medicamentos, internación, se ocupan de la internación, traslados, alimentación y hasta apoyo psicosocial. Sí, tenemos un equipo psicosocial que en este momento, por lo que yo decía, es tan importante como los médicos, ¿no? Porque sin el apoyo psicosocial hoy no podríamos tener lo que siempre tratamos cuando decidimos instalar la fundación en el Pereira Rosell, es darle las mejores posibilidades a los chicos con menores posibilidades. Bueno, esa es la atención integral y además es gratuita. Y además todo gratuito, por supuesto. Eso es un punto quizás que vale la pena aclarar, ¿no? ¿Qué niños son los que se atienden allí? ¿Es exclusivamente para los que no se pueden pagar determinados tratamientos? Bueno, todo lo de ACE, es decir, todo lo del Ministerio de Salud Pública viejo, para que la gente entienda, viene a nuestro servicio. Pero además está abierto a todas las instituciones así, mutuales que decidan venir a atender sus chicos o los médicos decidan traer a los chicos a nuestro servicio, también está abierta. Y en las mismas condiciones. La Sí, complementariedad se da mucho porque bueno, las familias y mismo los médicos a veces entienden que en los servicios mutuales no tienen las respuestas mejores que tenemos en el servicio, ¿no? Nosotros no solo tenemos un equipo médico muy fuerte, y estoy hablando de enfermería, como hablamos, el apoyo psicológico, social, tenemos un laboratorio fantástico, el mejor probablemente para la especialidad que hay en el país, y áreas de internación, así la hotelería, que a veces la gente se fija un poco en eso, es de última generación también, es decir que no hay razón como para que en el futuro, en una reestructura que apunta hoy políticamente el gobierno, descentralizar y hacer áreas de referencia, que esta no sea un área de referencia. Pero en una hipótesis como esa, un niño, un adolescente que llega a la Pérez Scremini desde una mutualista, ¿cómo es el costo de los servicios? Bueno, tiene dos maneras, que la mutualista le abone a el hospital, no a la fundación, lo que corresponde. El otro camino que es muy frecuente es que renuncien a asistirse en la mutualista de donde viene y automáticamente, y eso no importa el día del año, pasan a asistirse en la fundación. ¿Cómo es esto último? No entiendo. ¿Renuncian a asistirse en la mutualista? Renuncian a ser socios por ejemplo, digamos, del CASMU, de Española, el Círculo Católico, y pasan inmediatamente a ser asistidos por ACE, en cuyo caso... ¿Esa es una posibilidad que existe? Existe, sí. En ese sentido ACE es muy flexible porque estas situaciones lo justifican. Ajá. Esto nos lleva, Romina, al otro punto, ¿no? ¿Cómo se financia la fundación? Exacto. Tienen una parte importante de financiamiento por parte de la propia ACE, ¿no? Sí, bueno, eso es fundamental, es muy importante. La financiación que ACE nos otorga es aproximadamente el 50%, cubre aproximadamente el 50% de todo el funcionamiento del servicio de hemato-oncología, y el otro 50% proviene de lo que nosotros trabajamos socialmente por medio de donaciones, ya sea personales o de empresas. Y tenemos el privilegio, somos una de las instituciones privilegiadas que tiene las exoneraciones impositivas para ir a... que eso nos ayuda muchísimo también. O sea, las empresas donantes tienen esos beneficios fiscales. Exacto. Que hemos conversado tantas veces. Un último dato antes de escuchar a Rosario, porque Rosario está allá, ¿no? ¿Cuántos pacientes tiene hoy, por ejemplo, en un día como el de hoy, atendiéndose la Fundación Pérez Scremini? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de pacientes primero. El paciente que es tres tipos, digamos. El paciente que está internado, hoy tenemos 19 camas, hoy cuando yo salí había 17 de 19 ocupadas. Tenemos un área de policlínica donde los chicos vienen a atenderse, a recibir tratamiento oncológico, y tenemos además
aquellos chicos que vienen una vez que terminaron sus tratamientos por el seguimiento de la enfermedad, ya sea el control de la enfermedad si sigue controlada y además los efectos que puede tener a mediano y largo plazo los tratamientos recibidos. Así que hoy deberíamos tener en Policlínica unos 20, 25 chicos y más 40 con los internados más o menos. En total atienden unos 2.000 entre niños y adolescentes por año, ¿no? Anualmente tenemos una estadística grande de más de 2.000 chicos, hoy algunos adolescentes ¿En qué momentos grandes. es frecuente que tomen contacto con la institución? ¿En qué momento de la enfermedad? Bueno, al inicio, el 98% de los chicos llegan vírgenes de tratamiento, incluso de diagnóstico a la institución. Incluso de diagnóstico. Ajá. Y el diagnóstico siempre se corrobora dentro de la institución, porque nosotros somos responsables del diagnóstico, en definitiva, ¿no? Rosario, vamos contigo. Danos algunas primeras pinceladas a propósito de cómo luce este local. Bueno, yo estoy en un local que está ubicado sobre Boulevard Artigas, a la altura del número 1556, dentro del mismo predio del Hospital Pereira Rosell, pero más volcado hacia la calle Palmar. Yo diría que este edificio fuera originalmente parte de la Pelufo. Me parece que hay como una especie de partición de la parte edilicia, pero en definitiva se están haciendo tanta obra nueva que me costó mucho reconocerla. Aquí funciona, como decía el doctor Castillo, el hospital de día, es decir, donde se realiza el tratamiento ambulatorio, pero está la policlínica que analiza, la primera punción digital, porque hasta eso está contemplado, el análisis de sangre para saber de qué se trata, se hace con una punción y no una extracción de sangre. Después está el laboratorio que analiza la muestra. Hay 2 salas de medicación que se aplica, aquí sí, ya el tratamiento, que en muchos casos es el de quimioterapia, y lo que me parece más importante es que entre esas obras que vi, se está la construcción de un laboratorio de biología molecular que es la que va a estudiar caso por caso el tipo de tumor, de enfermedad que afecta al niño, de manera de aplicarle un tratamiento específico a ese mal y no simplemente el protocolo general que se aplica a todos. Por supuesto que hay una salita de recreación y hay esa combinación, digamos, de niños que llegan con su cabecita totalmente pelada, lo que habla de que está en pleno tratamiento, y aquellos que ya han recuperado el pelo y que lo que están haciendo es un seguimiento posterior a la finalización del tratamiento. Muchos de ellos, o casi todos ellos, acompañados por sus padres, y en muchos casos, mientras no se les atiende, disfrutando de una salita de recreación. Doctor Castillo, ¿algún complemento para esto que decía recién Rosario? No, creo que la apreciación que ha hecho está buena. Nosotros estamos muy satisfechos porque decimos que no hay poder servicio médico que mire para el futuro que no tenga obras, ¿no? Y era algo que nosotros estábamos extrañando, y ahora ver que hay obras es para nosotros rejuvenecer, ¿no? Es curioso eso, porque al mismo tiempo la obra incomoda, la obra implica complicaciones que hay que sortear, ¿no? Sí, pero da ilusión. Enseguida retomamos la conversación con el doctor Luis Alberto Ney Castillo. Vamos a conocer hoy por dónde están los desafíos que tiene la Fundación Pérez Escremini. La Fundación Pérez Escremini atiende a 2.000 niños y adolescentes con cáncer por año. ¿Qué resultados obtiene? ¿Qué planes maneja? ¿Cómo se puede colaborar con ella? De eso estamos charlando esta mañana con el doctor Luis Alberto Ney Castillo, su director técnico, además de escuchar las crónicas de Rosario, que está allá mismo. Romina. Doctor Castillo, ¿hay un tipo de cáncer que predomine entre los niños y adolescentes en particular? Sí, las estadísticas muestran que alrededor de 1/3 de todas las enfermedades oncológicas de niños y adolescentes son leucemias. Por lejos la enfermedad más frecuente y bueno, es motivo de muchísimas investigaciones y preocupaciones porque es una de las enfermedades que yo mencionaba que se cura en la gran mayoría, pero en el promedio también es el 80% de tasa de curación aún en nuestro país. La clave es cómo se la detecta a tiempo, ¿no?
El tema de esta sí es que a veces el diagnóstico es un poco tardío. No es el gran problema de la oncología pediátrica el diagnóstico tardío de todas maneras. Eso influye mucho más en la oncología de adultos, ¿no? La leucemia y muchos de los tumores, obviamente nosotros siempre deseamos que lleguen lo antes posible al lugar de referencia, pero no es el gran problema de la pediatría. A diferencia de la oncología de adultos, la oncología de adultos descansa en la mejora de los resultados, en la previsión, sí, y en la detección precoz. Esos son los dos pilares para mejorar los resultados. Nosotros, en oncología pediátrica, el pilar nuestro es la atención. ¿Hay algún elemento que puede llevar a pensar que se está ante un caso de cáncer infantil? ¿Cómo se logra detectarlo justamente? ¿Cómo en general los padres van a hacer la consulta? Bueno, son fiebres prolongadas, a veces sin mucha explicación, elementos de sangrados notorios, hematomas fáciles, bultos en caso de tumores inexplicados, estrabismos en nenitos chiquitos. En fin, hay múltiples síntomas que en general el pediatra nuestro es bastante rápido en detectarlo, ¿no? A veces dependemos obviamente que los papás o la familia lo lleven al chico a la consulta cuando ven algunas de estas cosas que no son las corrientes. Vayamos al tratamiento en sí, cuando el diagnóstico ya está hecho, ¿cómo comienza y cómo se desarrolla el proceso de atención? Bueno, una vez que hacemos el diagnóstico, los chicos en general, digamos, tomemos como ejemplo la leucemia porque es la más frecuente, pasan un periodo muy prolongado de internación en el hospital al comienzo. Yo te diría que en los primeros 3 meses, 2/3 fácilmente lo pasan internados en el hospital. Después tienen periodos de alternancia entre internado y están ambulatorios, y un año final que es prácticamente todo ambulatorio. Si yo te digo este resumen así rapidito de una enfermedad más frecuente, es muy demandante para la familia, claro, ¿no? Es Sí, una distorsión fenomenal en la vida familiar. Es una total distorsión. Hay alguien de la familia que son niños, tiene que dejar de trabajar. Si son del interior, incluso la atención al resto de la familia se distorsiona. Por eso digo... Suerte que la atención es gratuita, porque hay un perjuicio económico fuerte, ¿no? De todos modos. Exactamente. Es decir que es un tema de distorsión de función de la función y bueno, la educación del resto de los niños de la familia. Si es una familia numerosa, seguramente pierden a la madre por un periodo prolongado de tiempo. Y eso tiene muchas implicancias, ¿no? Económicas, sociales, el resto de la familia, el funcionamiento del resto de la familia, problemas psicológicos al resto de los hermanos, en fin, un desarraigo dentro de la composición familiar. Es decir, que es un tema muy complicado. Por otro lado, en esta sociedad que nosotros vivimos hoy, a veces una enfermedad de este tipo reengancha a una familia a la sociedad, ¿no? Es triste que uno lo tenga que decir, pero digo, son algunas familias que están absolutamente fuera del funcionamiento de nuestra sociedad y que a través de una enfermedad como estas encuentran o se reencuentran con su propio país y sus propias fuentes de origen, es decir, son capaces de reengancharse a los beneficios sociales que incluso algunos desconocen, son capaces de ver que hay escuela, que hay quienes los apoyan, en fin, cómo moverse en la sociedad de nuevo. Porque son personas que están, ¿cómo dice usted? Que están totalmente fuera del circuito de funcionamiento de la sociedad, ¿no? La economía informal, por ejemplo. Totalmente. Y no es infrecuente. Doctor Rodney, le propongo volver sobre un tema que usted comentaba en el primer bloque. Concretamente, decíamos, la Organización Mundial de la Salud establece que la probabilidad de supervivencia de niños con enfermedades oncológicas en nuestro país alcanza un 80% y eso es el mejor índice de Latinoamérica. Usted, por otro lado, señalaba que, bueno, hasta allí podemos llegar, pero ¿a qué atribuye este buen dato desde el punto de vista estadístico?
Bueno, yo creo que es un dato estadístico que nos ha afirmado de que el hecho de haber contado, nosotros teníamos antes que apareciera la fundación, teníamos dos sociedades partidas. Se decía que teníamos una medicina de Boulevard Artigas para un lado y de Boulevard Artigas para el otro. Es decir, que la atención que se brindaba al 60-70% de nuestros chicos no era la adecuada. Al final de aparición de la fundación anterior y el seguimiento de la nuestra, los chicos que justamente tenían los peores resultados, hoy tienen los mejores resultados. Es decir, que se ha emparejado la calidad de asistencia. Hoy todos los chicos tienen la mejor probabilidad de sobrevida. Es decir, que si tiene chance de curarse, se va a curar. Sin necesidad de ir al exterior, por ejemplo. Sin necesidad de ir al exterior. Si tienen chance de curarse, se va a curar. Obviamente hay excepciones de casos de que se necesita una expertise muy especial en alguna patología que nosotros recomendamos ir al exterior, pero el 98% de las patologías se pueden atender acá perfectamente. Usted dijo al pasar hoy, la quimioterapia llegó a su tope. Que quedaba desarrollar eso. ¿Tiene que ver con este porcentaje? ¿Tiene que ver con el 80%? ¿De qué manera? Y bueno, ya las combinaciones, yo decía que hace fácil 15 años no aparece un agente de quimioterapéutico nuevo en el mercado, y el trabajo que se ha hecho internacionalmente para utilizar las distintas combinaciones de drogas que tenemos para las distintas enfermedades ha sido fantástico, pero hasta ahí llegó. Es decir, se puede abatir un poco la mortalidad mejorando la toxicidad, pero obviamente hoy, desde hace unos cuantos años, hay un enorme camino por recorrer, que es el conocimiento mismo de la enfermedad. Es decir, la quimioterapia es tirar bombas que destruyen el tumor y también células normales del organismo. Ahora, bueno, eso fue ante el desconocimiento de cómo se desarrolla el cáncer, y entonces se hacían tratamientos, o hacemos todavía tratamientos empíricos. Actualmente está apareciendo el conocimiento del desarrollo, por qué se forma, cuáles son los desórdenes que los están favoreciendo, y a partir de ahí aparecer los mecanismos realmente para bloquear esa biología o esa función biológica deteriorada. Y bueno, están apareciendo medicamentos biológicos, que todos oímos, todas enormes colectas que hay prácticamente a diario para gente que no puede acceder, y hay una nueva fuente de tratamiento que es la inmunoterapia, ¿no? Que obviamente es el camino que ya está recorriéndose y que nos preocupa muchísimo, que cuánto va a tardar en llegar a nuestro país y cuánto va a costar para hacerse accesible a nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué es la inmunoterapia, en 2 palabras? Bueno, es la terapia que va dirigida directamente a través de mejorar los mecanismos de defensa nuestros, va directamente a destruir la enfermedad o las células tumorales. Hoy hay un avance que es fantástico, que es utilizar las células de defensa del propio organismo, cargándolas con un anticuerpo contra el tumor, y se están obteniendo cosas que yo, la verdad, 10 años atrás no soñaba con verlas, ¿no? ¿Pero no están disponibles en Uruguay? No, todavía no están disponibles en Uruguay. Recién están apareciendo una centena de resultados increíbles en pacientes que han recaído 4 o 5 veces de leucemia, que han recaído después de un trasplante de médula ósea, y 90% de esos pacientes tienen posibilidad de entrar en una remisión completa con este tipo de terapia. Son terapias que hoy se están valorando, costando a cada paciente algo así como $500,000. Ese es un número terrorífico. Es terrorífico. Bueno, entonces la manera que nosotros estamos trabajando en un proyecto con investigadores chinos para tratar de desarrollar nosotros una mini fábrica para manufacturar esas células acá en el Uruguay y poder tratar a nuestros chicos de leucemia. Yo diría que si el Ministerio aprueba el proyecto a mediados de este año, septiembre específicamente, el año que viene estar trabajando en eso.
Es una esperanza muy alentadora. Al mismo tiempo, claro, suena... Es un gran espeso, desafío. Suena espeso el desafío, ¿no? Es un gran desafío. La Fundación y el directorio de la Fundación han tomado este proyecto nuestro con el mismo entusiasmo que lo tomamos nosotros. Hemos estado en China viendo qué está pasando con este desarrollo. Vinimos con un entusiasmo ilimitado y además no tenemos otra manera en el país de afrontar esta demanda si no es desarrollándola nosotros mismos. Creo que el doctor Ney Castillo nos dejó a todos impresionados con estas posibilidades que se abren en el tratamiento del cáncer infantil por la vía de la inmunoterapia y el hecho de que la propia Fundación Pérez Escremini se esté metiendo a trabajar en esta materia, ¿no? Pero muy esperanzador, muy alentador. Vamos a poner para los oyentes algún material gráfico en nuestro sitio en internet que permita ampliar, ¿no? ¿A cuál se refería usted? CART, C-A-R-T. Bien, desde ya queda anunciado eso. Romina, ¿qué hacemos con el poco tiempo que nos queda? Bueno, brevemente, doctor Castillo, a ver, yendo a algunas de las otras novedades que tienen arriba de la mesa, están por, ya lo decía Rosario, inaugurar un laboratorio de microbiología molecular propio. ¿Eso qué ventajas tendría para la Fundación? ¿Qué significaría? Bueno, rápidamente, nosotros decimos, tenemos un chico con una leucemia linfoblástica. Leucemias linfoblásticas hoy se reconocen algo así como 50, 60 variantes. Nosotros con este tipo vamos a estudiar las variedades genéticas de cada célula leucémica que nos va a permitir identificar cada una de esas variantes para los cuales ya hay algunos tratamientos específicos. Es decir, que vamos a interpretar todas las variantes genéticas de los tumores sólidos y líquidos, digo sangre y tumores sólidos. ¿En qué plazo? Y bueno, el laboratorio va a estar disponible a mediados de septiembre. Tenemos nuestras biólogas en Europa, adiestrándose, es decir que octubre, noviembre estaremos ya con esto. Rosario, ¿volvemos contigo? Bien, y yo les decía temprano en mi anterior intervención que estaba en uno de los lugares donde se brinda ese servicio, que era el de tratamiento ambulatorio. No me refería a lo que es el piso cuarto de internación en el bloque del hospital pediátrico, donde no estuve en esta oportunidad, pero que les aseguro me llevé hace unos años una gratísima sorpresa al encontrarme con un lugar que desde el punto de vista no solo de la atención, sino eso que se llama hotelería, que me suena horrible, pero así se llama, es comparable a un hospital del primer mundo. Pero ahora estoy en un tercer lugar, en medio de una obra. Aquí estuve hace un año. Se trata de una casona en la que se va a entrar a funcionar el hogar hospitalario de la Fundación. Ya en este nombre está definida la condición diferencial con respecto a lo que simplemente hubiera sido un hogar para alojamiento de los niños que están recibiendo un tratamiento ambulatorio, que llegan con un familiar y que de pronto vienen del interior, de lugares marginales de Montevideo mismo. En este lugar, además de eso, además del alojamiento y todos los servicios, porque hay comedor, hay, bueno, por supuesto cocina, sala de estar, una terraza con un parrillero donde se pueda disfrutar del día con otras condiciones que no sean las de hoy. Además, hasta allí van a llegar los médicos y enfermeras para no tener que trasladar al niño al hospital, si bien queda apenas a una cuadra sobre la calle Casinoni y hasta con el mismo número donde está ubicado el anterior local. Pero creo que es importante además porque hay 2 dormitorios en particular, porque son 6 en total, pero 2 de ellos son para aquellos casos más complicados. ¿Por qué? Porque llegó un grupo de médicos, de técnicos del exterior y recomendó que no se mezclara en la internación fundamentalmente aquellos niños que ya están saliendo del proceso con todas las garantías del caso y estos que todavía de pronto tienen pendiente la posibilidad de no superar el problema. Así que creo que esto que va a estar para el mes de septiembre es una novedad importantísima para el funcionamiento de la Fundación Pérez Escremini. O sea, doctor Ney Castillo, que ahora la Pérez Escremini va a tener su propio sistema de alojamiento. Hasta ahora viene usando el que quedó en manos de la otra fundación, de la Pelufo Higgins.
Ahora todo lo van a centralizar ustedes. Sí, todo aquí va a quedar centralizado en esto, lo que a nosotros nos va a facilitar porque la relación obviamente va a ser mucho más sencilla. Es una espléndida casa que no, por suerte hemos tenido la oportunidad de observar acá. Sí, a los oyentes que estaban viendo la transmisión en perspectiva.net la podían ver ahí las fotos que Rosario había sacado. Y aquí está la sociedad de nuevo, aquí están las donaciones de nuevo, ¿no? Exacto, acá tenemos un profundo agradecimiento a la familia Troche de Doña Coca, que fue la que nos donó esta casa, y es una hermosísima casa, increíble, de otra época, que bueno, estamos reciclando para que se ajuste a las necesidades que va a tener el servicio. Para terminar, entonces, hablemos de cómo la gente individualmente o las empresas cuyos directivos pueden estar escuchándonos tienen la forma de acercarse y apoyar también a la Fundación. Bueno, la mejor manera es, como siempre, está en el sitio web, está todos los datos. Yo soy mal memorista, pues. Pero digamos que hay varias formas, ¿no? Por teléfono, con una abono mensual, ¿no? Haciéndolo a través del débito de tarjeta, con un depósito. Desde el exterior también hay formas de colaborar, y también incluso tienen un aspecto que dice: incluía la fundación en tu testamento. Bueno, tenemos, la verdad que ha sido increíble la cantidad de gente que no sé, está testando o testamentando, no sé cuál es el término justo, en favor de la fundación, y incluso gente que ha trabajado en el hospital, sí, conoce bien el motivo y la transparencia y dónde se usa el dinero, cosa que es muy importante, ¿no? En el sitio de la Fundación Pérez Escremini está toda la información y están todas las formas de canalizar esos apoyos. Muy gráfico, muy claro. Otra cosa, lo último, para mí, yo sé que el tiempo nos apremia, pero ya que estoy acá, quería hacer tributo a todos los voluntarios que trabajan, porque nosotros tenemos funcionarios, sacando los del equipo médico, que son imprescindibles, muy poquitos. Es decir, que casi todo el equipo que trabaja en la fundación y que la lleva adelante desde el punto de vista administrativo y de apoyo a los chicos, es equipo 90% de voluntarios, ¿no? Doctor Castillo, hablamos un buen rato y sin embargo, claro, quedaron puntas sin explorar o sin profundizar. Algunas de ellas vienen en consultas de oyentes, ¿no? Sí, por ejemplo, a propósito de lo que mencionaba de la inmunoterapia, Francisco pregunta: ¿esos avances en la lucha contra el cáncer se limitan a la inmunoterapia para los niños y los adultos? Pregunta, bueno, ¿en qué está el tema a nivel mundial? No, yo decía fuera de micrófono que esta misma terapia es pasible de utilizar en muchas enfermedades oncológicas que tengan la posibilidad de que un anticuerpo monoclonal sea portador. Es decir, cuando tiene un anticuerpo monoclonal que se puede ajustar a un marcador del tumor, no hay problema. La experiencia se ha desarrollado ampliamente en la enfermedad más frecuente de niños, que es la linfoblástica, pero también están apareciendo los primeros estudios en mieloma, los primeros estudios en leucemia linfoide crónica, que son dos afecciones típicas de los adultos con una mortalidad muy alta, y seguramente también en otros tumores que no son líquidos. Estos son tumores que nosotros decimos líquidos porque son de la sangre, pero seguramente están experimentando también en tumores sólidos que tengan un marcador. Todos aquellos que tengan un marcador y que uno pueda diseñar un anticuerpo monoclonal van a ser pasibles de este tipo de inmunoterapia, que es bien biológica, porque se utilizan las células de los propios pacientes. Recordemos eso, ¿cómo es entonces? Se extraen las células del organismo que se encargan de las defensas, se multiplica, se cultivan in vitro, en el laboratorio, se multiplican y allí se le carga a través de un virus, se le introduce, que se llama un vector viral, para que poder entrar dentro del linfocito, y se le adiciona un anticuerpo monoclonal contra el tumor, un anticuerpo contra el tumor, y se reinfunde esas células en el organismo y destruyen la enfermedad en semanas. ¿Desde cuándo existe esta tecnología, por llamarla de alguna manera? El primer caso clínico que se presentó fue en el año 2012, en una paciente Emily, en
en el Hospital de Niños de Filadelfia, una niña que había recaído varias veces de una leucemia, y cuando los médicos lo presentaron, doctor muy prestigioso, obviamente un caso que es como una golondrina no hace la primavera, pero a partir de ahí la expansión de esto ha sido explosiva, como debe ser cuando aparece algo tan revolucionario, y hoy se están preparando, en los países desarrollados se están preparando prácticamente, los grandes centros se están preparando para cada uno tener su propio desarrollo. Tiene apenas 5 años entonces. Y usted dijo, la Fundación Pérez Escremini justamente se prepara, está organizándose para entrar en este terreno. 2 preguntas para completar esto. Primero, ¿de qué depende? Bueno, nosotros tenemos que montar un laboratorio que es muy costoso. El directorio estuvo evaluando costos, están en el orden del $1,500,000, montar el laboratorio, y después tenemos que tener un convenio que estamos generando. Yo mencioné que estuvimos en China con la doctora Van Rel, que es bióloga molecular, el año pasado en octubre, para generar el primer puente con la Universidad de Chongqing, que ellos están produciendo el vector con el anticuerpo monoclonal para introducir en los linfocitos. Y estamos tratando de que estén en Montevideo, estamos tratando, la primera semana de octubre tenemos convenido que ellos van a estar acá en Montevideo, y bueno, firmar un convenio que nos permita acceder a esa segunda parte del desarrollo. Sí. Ahora, usted mencionó hace un rato cuánto cuesta un tratamiento de estos hoy. Claro, el hecho es que cuando uno hace estas cosas y están intermediadas por un laboratorio, hay que pagar toda la investigación. Nosotros vamos por un atajo. Así que usted dijo hoy que un tratamiento cuesta $500,000. 500 a $600,000. 500 a $600,000. Y entonces acá, ¿qué va a poder hacerse? Nosotros estamos pensando que cada desarrollo para cada paciente, según estimamos en este momento, sin costar la inversión, es decir, para cada paciente cuando tengamos la inversión del laboratorio hecha, va a estar en el orden de los $50,000 a $60,000, que es absolutamente accesible. Hoy, por ejemplo, un trasplante de médula ósea se paga $75,000. ¿Y cuál es la clave entonces? ¿Cómo se logra esa caída en el costo? La caída es que nosotros mismos seamos posibles de hacer el desarrollo, ¿no? Y para eso entonces, de todos modos, se necesita inversiones. Inversión. ¿Tienen pensado de qué manera cubrir esos ingresos? Bueno, sí, tenemos pensado, obviamente hay varias fuentes, hemos tenido reuniones con empresarios, algunos interesados en invertir, otros interesados simplemente en donar. Para nosotros lo ideal es que la propia fundación sea el que pueda hacerlo, para descomercializar lo máximo posible, pero bueno, si no tenemos el alcance económico para poderlo hacer, obviamente vamos a tener que hacer alguna coyuntura con empresarios que quieran invertir, pero el hecho por un camino u otro es que tengamos esto lo antes posible, porque de ello depende muchas vidas hoy por hoy, ¿no? Justamente, ¿qué plazos imagina? Nosotros estamos imaginando un contexto de que para poder hacerlo en el país necesitamos que, como es lógico, que las autoridades nacionales nos permitan, porque es una investigación en humanos. Estamos presentando, ya ha sido aprobado por la Comisión de Ética del hospital, estamos presentando esto para que sea aprobado en la Comisión de Ética del Ministerio de Salud Pública, y estamos presentando todo el protocolo que consiste con todas el diseño de la investigación y los componentes éticos que también importan de esta investigación, y probarlo en 16 pacientes que estén en las condiciones que de alguna manera se presentan estos estudios, ya sin expectativa de vida, si con varias recaídas por la misma enfermedad, si son resistentes a los tratamientos convencionales o que han sido refractarios a los tratamientos convencionales. Y esos pacientes, nosotros pensamos con 16 pacientes que podamos testar en un año, podemos conseguir la aprobación para que el Ministerio nos dé la vía libre para el resto de los pacientes. Vamos a estar muy pendientes entonces de ese proceso. Creo que esto es muy interesante, ¿no? Esto es el primer camino, claro. ¿no?
porque esto sigue, una vez que se prueben pacientes en estas condiciones, va a pasar a utilizarse en pacientes sin tratamiento. Claro. Por lo tanto, a esa etapa se llegaría aproximadamente ¿cuándo? Y seguramente en 2-3 años. No está lejos, no está tan lejos. No estamos lejos. Eso es notable. Y el año que viene estaríamos rescatando de 16 pacientes sin retorno, estaríamos rescatando un 90%. Lo otro que me quedó por preguntarle es sobre el apoyo de Luis Suárez. Es como el padrino de la Fundación Pérez Scremini. Lo hemos visto en algunos videos cortos que ustedes publican cada tanto. Cuéntenos a propósito de la relación con él. Bueno, la verdad que nosotros fuimos a Barcelona a buscar su apoyo cuando él no estaba jugando, estaba suspendido después del Mundial. Y bueno, nos encontramos con un Luis Suárez, como era nuestra expectativa, ¿no? Estuvo escuchándonos con la señora, nos hizo muchas preguntas, obviamente averiguó de qué era la fundación, y una vez que se decidió, la verdad que yo el otro día lo miraba cuando visitaba a los chicos, y no sé si ustedes pudieron ver alguno de los videos. Yo vi varios, sí. La verdad que es un empuje al alma, ¿no? para los chicos, porque se ha convertido en un ícono nacional. ¿Cuánto tiempo pasa cada vez que va? Bueno, vino a las 9 de la mañana y se fue a la 1 de la tarde el otro día, y porque nosotros lo echamos, ¿no? Porque estábamos más preocupados nosotros por el tiempo y por no abusar de él que él mismo, ¿no? Y nos decía, bueno, no, mi día hoy es esto, ¿no? ¿Cada vez que viene al Uruguay va a la fundación? Sí, 2 veces por año, hace sus vacaciones de verano de allá, de invierno nuestra, y cuando viene para las fiestas, y además de, bueno, otras generosidades, que tiene, algunos regalos y esas cosas que hace anónimamente, incluso para todo el hospital. La verdad que nos hemos encontrado con un deportista que para nosotros se transformó en la imagen nuestra, y como te decía, nos da realmente cuando viene, no solo para los chiquilines, ¿no? Para la gente que trabaja, para todo, para ese mentira, nos da un aire nuevo. Sí, me imagino que para quien juega un papel como ese que juega él, tampoco es sencilla la cosa, ¿no? Desde el punto de vista emotivo, el vínculo con los niños, con este tipo de pacientes, debe ser algo arduo de manejar. Bueno, hemos tenido gente con mucha preparación que viene al hospital y no aguanta la situación, ¿no? Uh-huh. Así que la verdad que con él nos hemos llevado, con él y la señora, porque nunca viene solo, y ella lo acompaña a camita por camita, es decir, que son situaciones a veces muy complicadas. Y una cosa interesante, ¿no? Que el presidente de la Fundación Racket me decía, ¿vos viste lo que nos preguntó? De los chicos que había visitado el año anterior, ¿cómo estaban? ¿Cómo está fulanito? ¿Y cómo está aquel del gorrito? ¿Y cómo está? La verdad que un tierno, un crack. Un crack. Y logra efectivamente comunicarse, jugar con ellos, entretenerse. No es simplemente cumplir, no pasa saludando. No, se compromete con cada uno, conversa, bueno, cada vez que viene encuentra algún salteño con que se detiene un poquito más, pero se detiene, acepta a los hinchas de Peñarol también, que le dicen alguna cosa. Es decir, la verdad que es muy agradable la visita que él, porque coparticipa con los gurises en ese momento, lo hace especial, ¿no? Había uno de los pacientes de la última visita que lo miraba, ¿no? Lo miraba, y decía, ¿qué me mirás? No sabía no estaba convencido que era Suárez. Que fuera realmente. Lo que pasa es que, claro, resulta que Suárez tiene algunos personajes parecidos, ¿no? Sí. Tiene algunos socias que han salido incluso en algunos avisos. Así que puede prestarse para la confusión. No me habrán traído uno de los falsos, exacto. Preguntará el niño, ¿no? No, es él, absolutamente. Bueno, hay uno que no se sacó la gorra, todavía tiene una gorra celeste de lana, se la firmó y todavía no se la sacó. Sí, ahora estamos viendo algunas de las historias esas que esta historia que estamos viendo, cuando él se hizo pasar por médico, que era un médico español que estaba haciendo la consulta. Él no sabía Luis no sabía que lo estábamos grabando. Le dijimos después para pedirle permiso para promocionarla, así que él interactuó todo eso. Tú lo estabas viendo ahí riéndose. Lo hace con
naturalidad que la verdad que nos sorprendió a todos. Como esta charla se prolongó, dio tiempo para que Rosario llegara, Nos volviera. Nos cambiamos los roles. ¿Y qué, vas a agregar algo de esto mismo? No, que para mí es una de las experiencias duras, realmente duras. Que trato de que no se note, pero que realmente... Y pienso que para un muchacho que tiene 2 niños chicos todavía, poderlo manejar con esa naturalidad debe ser un costo importante de su personalidad. Bueno, por otro lado, él dice, porque tengo hijos chicos, es que estoy acá, ¿no? Claro, pero no puede dejar de Sí. sentir lo Obvio, que puede ser, obvio. porque a mí me duelen los padres, Es y cierto. no solo los niños, los papás que tienen al bebé pelado en la falda, por ejemplo. ¿Cierto? Doctor Luis Alberto Ney Castillo, ahora sí, gracias por la visita. Suerte entonces con estos proyectos que tienen entre manos. Vamos a seguirlos de cerca, vamos a mantenernos en contacto, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. Ojalá salga todo, porque nos mantiene la ilusión a todos que vamos a hacer más cosas mejores. Hasta pronto. Gracias.